El 25 de agosto de 1346, el príncipe negro lideró al ejército inglés en Crécy, derrotando una numerosa fuerza francesa con la potencia del arco largo. Tras la victoria, cientos de nobles franceses cayeron, entre ellos el conde de Clermont, cuya muerte quedó registrada como catástrofe sin precedentes. Nacido en 1330, Eduardo de Woodstock, hijo mayor de Eduardo III, creció entre lujos reales, preparándose desde niño para la reivindicación del trono francés. Eduardo III, apoyado por su madre Isabel de Francia, fundó la pretensión al trono francés basada en su linaje materno, intensificando la rivalidad con Valois. El rey Carlos IV de Francia murió en 1328 sin heredero varón, desencadenando una crisis sucesoria que abriría la puerta a la guerra entre Inglaterra y Francia. Los nobles franceses eligieron a Felipe, I de la rama cadética, como rey, ignorando la legítima pretensión de Eduardo III, alimentando la disputa dinástica. Eduardo III proclamó su derecho al trono francés citando a su madre Isabel, cuya sangre real reforzaba la reivindicación y provocó tensiones diplomáticas. En 1337, el Parlamento inglés aprobó la declaración formal de guerra contra Francia, iniciando la larga contienda conocida como la Guerra de los 100 Años. En 1337, Eduardo III prohibió el vino de Burdeos, provocando la confiscación de bienes ingleses y escalando la confrontación comercial entre ambos reinos. Los arqueros ingleses perfeccionaron el arco largo, una innovación que superaba la caballería pesada francesa y se convirtió en la clave estratégica del conflicto. A los 15 años, en 1345, Eduardo recibió el título de duque de Lancaster, asumiendo responsabilidad militar y consolidando su futuro como comandante del norte de Francia. En 1345, bajo el mando del Príncipe Negro, los ingleses tomaron Saint-Omer, demostrando la eficacia de sus tácticas combinadas de infantería y artillería. El bloqueado asedio de Calais, iniciado en 1346 y concluido en 1347, garantizó a Inglaterra una base estratégica en el Canal de la Mancha. El 26 de julio de 1346, el príncipe Eduardo cruzó el canal en una enorme flota, desembarcando en Saint-Ast, la Haye, para iniciar la campaña. Tras el desembarco, las tropas avanzaron por la campiña picarda, cruzando colinas y ríos, acercándose a la posición francesa cercana a Crécy. El 26 de agosto, el ejército inglés alcanzó la valla de Crécy, tomando una posición elevada que les permitiría emplear el arco contra la caballería francesa. Los arqueros del Príncipe Negro descargaron una lluvia devastadora de flechas, derribando a la caballería francesa antes de que alcanzara la línea de infantería. La carga de la caballería francesa fue desbaratada por las estacas y la lluvia de flechas, provocando caos y bajas masivas entre los nobles. Al concluir la batalla, el ejército inglés mantuvo la posición, capturó cientos de prisioneros y aseguró su dominio sobre el territorio francés. La victoria en Crécy consolidó la reputación del Príncipe Negro como innovador militar, marcando un cambio en la estrategia de la Guerra de los 100 Años. En 1356, la batalla de Poitiers culminó con la captura del rey Juan II, mientras Eduardo III y sus arqueros ingleses aseguraban la victoria sobre la nobleza francesa. La captura de Juan II provocó una crisis de sucesión. Carlos IV de Francia y su esposa Isabel gestionaron la desesperación real mientras buscaban una solución política. Con la ausencia del rey, el duque Guillermo de Borgoña asumió la regencia,
consolidando el poder en una corte rodeada de símbolos ducal y autoridad emergente. Para pagar el rescate del rey, el gobierno impuso impuestos abusivos. Los campesinos franceses cargaban pesadas arcas bajo la sombra de la iglesia del pueblo. En 1360, el príncipe negro fue capturado. Eduardo de Woodstock representa al noble prisionero encadenado, simbolizando la vulnerabilidad de la estrategia inglesa basada en movilidad. La captura del príncipe negro debilitó a Inglaterra. El conde de Sancerre reorganizó las fuerzas francesas en la frontera, preparando una contraofensiva bajo la futura dirección de Carlos XV. En 1360, el Tratado de Bretigny se firmó. Eduardo III aceptó vastos territorios ingleses mientras Francia obtenía un respiro para rearmarse y reorganizar su ejército. El tratado cedió amplias regiones a Inglaterra, pero también concedió a Francia tiempo para reconstruir recursos, reclutar infantería y absorber lecciones de derrotas previas. Francia entrenó nuevas unidades de infantería, combinando arcos aprendidos de los ingleses con formaciones disciplinadas, preparando tropas más versátiles para futuros enfrentamientos. En 1369, el príncipe negro fue liberado a cambio de Aquitania. La ceremonia mostró a Eduardo de Woodstock recibiendo su libertad mientras Eduardo III entregaba los documentos oficiales. La presión fiscal inglesa desató revueltas en Gascuña. Los habitantes incendiaron símbolos reales, manifestando el creciente resentimiento contra la ocupación al rescate del rey. La segunda fase de la guerra halló guerrilla y asedios. Los franceses atacaron fortalezas inglesas, usando tácticas de cerco y pequeños grupos de combate. Tras Poitiers, la caballería francesa adoptó formaciones flexibles, reduciendo el choque frontal y apoyándose en arqueros de largo alcance, evitando errores pasados. El legado del príncipe negro inspiró a ejércitos posteriores a valorar la infantería a distancia, sentando bases para la transición a armas de fuego en siglos venideros. Historiadores actuales como Jonathan Sumption y Anne Curry reinterpretan al príncipe negro, enfatizando tanto sus habilidades como los límites impuestos por la política y economía. La revisión de fuentes primarias como los anales de la Cámara Real, los relatos de Froissart, sigue revelando detalles logísticos y diplomáticos de las campañas del Príncipe Negro. Hoy, los campos de Crécy y Poitiers atraen a visitantes que pueden imaginar la magnitud de los conflictos que cambiaron el curso de la historia europea. Invitamos al público a explorar los archivos medievales, a investigar los documentos originales y a comprender mejor la complejidad de la Guerra de los 100 años. Si disfrutaste este documental, suscríbete al canal, comparte el video y únete a nuestra comunidad para seguir descubriendo la historia con rigor y pasión. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Hasta la próxima entrega, sigue profundizando en el legado de los grandes personajes que forjaron nuestro pasado.